Seguimos adelante en BTV Noticias y es momento de entrevista. Hace algunos días se presentó en la Comisión de Población de la Cámara Baja un proyecto de ley de primera infancia que fue definido por el Frente Amplio como prioritario. Vamos a conversar sobre esta ley, qué es lo que busca y cuándo se espera que se apruebe, con quien la está impulsando, la diputada Cristina Lustenberg. Gracias por estos minutos. Buenas tardes y gracias a ti, Valentina, y al equipo. Bueno, la idea es que se apruebe antes de que termine este quinquenio, en pleno lío electoral, digamos, en plena carrera electoral. Sí, nosotros estamos trabajando con los legisladores de nuestra fuerza política, con las sectoriales que están implicadas en el diseño futuro que propone la ley y también con los legisladores del resto del sistema político, porque nos parece algo de relevancia para el país, de muchísima importancia, legislar y después incidir en una política pública que impacte directamente en el 100% de los hogares donde hay niñas y niñas menores de 6 años en primera instancia, y así que nos parece una muy buena señal que el sistema político entero, si bien esto es una, como tú dijiste en la introducción, una prioridad que le hemos marcado en nuestra fuerza política, de la bancada, llevando procesos de discusión, se ha conformado una bicameral entre senadores y diputados o diputadas de nuestra fuerza política, pero a nosotros nos parecería una muy buena señal que justamente en un año electoral el país legisle hacia adelante en una ley que garantice derechos, prestaciones, un Estado más eficiente, con un marco normativo, que ordene la política y justamente en un año electoral para una población objetiva de los niños que precisamente lo votan. Claro, justamente, si tuviera que definir cuál es el mayor aporte de esta ley, que está a disposición ahora para cualquiera que la pueda leer, es bastante extensa, ¿cuál sería el mayor aporte que hace esta ley en un contexto en el que la primera infancia, se dice, es un periodo de la vida de los uruguayos en la que el Estado, por ejemplo, destina menos presupuesto que muchas otras áreas de la vida y que, bueno, por ejemplo, si miramos índices de pobreza, la pobreza en Uruguay es 8,1, creo que fue el último dato, pero llega casi, bueno, 17, supera el 17% en los niños menores de 6 años. Entonces, ¿qué busca esta ley, digamos? Bueno, esta ley, el mayor impacto es que garantiza hacia adelante, organiza al Estado, primero le da prioridad política, ordena la política pública, recoge todo lo que venimos haciendo en los últimos años, porque como tú bien decías, el Uruguay ha aumentado muchísimo su gasto público social dirigido a infancia y adolescencia. Si tomamos periodos de que era, por ejemplo, en los primeros, en el siglo, en el 1990 al 94 era el 3,1% del PBI lo que invertíamos en políticas de infancia, hoy pasamos al 5,72%, ahora hay cifras que se van a presentar próximamente donde da aumento de que ha habido un incremento presupuestal, pero todavía nuestro país invierte 1/3 en hogares donde hay niños y adolescentes y sobre todo donde están los más pequeños, pese a todas las inversiones que se vienen haciendo del sistema de salud, del Ministerio de Desarrollo Social, del INAU, de la puesta en marcha del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero todavía nuestro país tiene una deuda histórica de ser el Estado garante de los derechos que impacten los hogares donde hay niños. Entonces esta ley lo que ordena es la fragmentación que hoy tenemos, recoge lo hecho y vemos dónde todavía tenemos dificultades en prestaciones que no están cubiertas por parte del sistema de salud. Entiéndase un niño que tiene una alteración del desarrollo, si los televidentes están viendo un niño que tiene un trastorno del espectro autista o alguna dislalia. Yo soy pediatra de profesión, entonces conozco, fui viceministra de salud, coordiné el programa Uruguay Crece Contigo. Pudo ver dónde hay falencias, digamos. Exacto. ¿Y cuáles serían, si tuviera que elegir los principales puntos focos donde una vez que se empiece a implementar esta ley hay que hacer énfasis? La ley tiene una cosa que es pionera, que ordena, incide en ordenar nuestro presupuesto nacional, que históricamente se decide lo que se llama, para los que entienden, pero para que la población entera, hace 60, 80 años el presupuesto se ordena por las prioridades que vienen de educación, de salud, claro, de políticas sociales, compartimentado. Entonces la ley lo que hace es que diseña el presupuesto de forma multidimensional. Toma en una primera instancia todas las familias del Uruguay, con niños, con hijos, niñas y niños menores de 6 años en una primera instancia, porque después también pretendemos ordenar
la política pública en los hogares donde hay niños y adolescentes, pero en una primera instancia por la importancia que tú también decías. Fíjense que la primera infancia es la etapa más importante en la vida de cada uno de nosotros. Son como los cimientos de una casa. El 80% del cerebro crece en los primeros años de vida. Si hay una inequidad más grande es que el lugar donde nos toque nacer va a condicionar muchísimo las posibilidades que ese niño o niño tenga de aprender, de insertarse en la sociedad, de ser un individuo más feliz. Tiene que ver con las posibilidades que esos niños tienen de crecer en un hogar sin violencia, con las condiciones de vida garantizadas. Entonces esta ley lo que hace es eso, pone en el centro a las familias y el Estado es más eficiente y se ordena el presupuesto nacional con una mirada de trayectoria de vida, donde está garantizada para las familias también el derecho a la vivienda, salud mental, prestaciones donde hoy sabemos que todavía no llegamos ni salud, ni banco de previsión social, donde todavía los cuidados no están 100% garantizados. Y lo que hace es eso, ordena y nos permite en el próximo presupuesto ver dónde sí tenemos que hacer un incremento presupuestal, pero primero evalúa lo que estamos haciendo. Muy brevemente para finalizar, ¿tiene un número en la cabeza de cuánto tendría que aumentar el presupuesto? Y se lo digo en un contexto en el que hay un déficit fiscal muy importante, que ahí todo el tiempo se está hablando de las restricciones que tenemos, ¿no? de cómo aumentar el presupuesto. Precisamente eso, Valentina, la ley lo prevé, por eso nosotros estamos trabajando muy cerca del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque para llegar a esa cifra, que la sabemos, pero primero hay que ordenar lo que hoy estamos haciendo. Bien. En una situación de restricción fiscal, cada día tenemos que ser más responsables, sí tener una prioridad política de que esta etapa es la más importante, pero antes de llegar a eso tenemos que ordenar lo que estamos haciendo. Cristina Lustenberg, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hacemos